En una semana, 102 personas han muerto por COVID-19 en sus domicilios. Tan solo en un día se han registrado 25 fallecimientos en hogares. Es otra cifra más de las estremecedoras que nos deja a diario la pandemia. Castilla y León roza ya los 10.000 fallecidos. Aquí en las plantas COVID notan una ligera mejoría. Por primera vez en esta tercera ola hay más altas que nuevos ingresos. Aún así, la situación continúa siendo muy grave, con un alto número de fallecimientos diarios en planta. Buenas noches. Esa mínima mejoría en planta no ha llegado aún a las UCIs de esos hospitales de la comunidad. 4 de ellos superaban ya el 100% de ocupación y hoy a esa dramática lista se suman 2 más. Uno de ellos, el Hospital de Soria. Sergio Recio. Son ya 6 los hospitales de Castilla y León los que se encuentran con la ocupación de sus UCIs por encima del 100% con pacientes COVID. Los 2 últimos, los de Segovia y Soria. Aquí ya son 15 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. No sucedía desde finales del pasado mes de abril. Por segundo año consecutivo no habrá procesiones de Semana Santa en Castilla y León. Faltan 2 meses y las cofradías de toda la comunidad descartan que puedan celebrarse. La diócesis de Ávila es la primera que lo ha confirmado de forma oficial. En el resto de provincias consideran muy difícil que pueda haber actos en las calles y, aunque no haya decisión formal, preparan alternativas litúrgicas en el interior de los templos. Evidentemente las procesiones en ningún momento nos hemos planteado ese tipo de actos. Yo creo que hacerse la idea de que por segundo año consecutivo no vas a poder hacer la manifestación más evidente. Tendremos que vivir solamente las celebraciones interiores. Cazar lobos estará prohibido en toda España. Una ajustada y tensa votación entre Ministerio y autonomías que se ha ganado por solo un voto ha aprobado que se incluya en la lista de especies protegidas. Todas las comunidades del norte, donde se encuentra la mayor parte de la población de lobos, rechazan esta decisión. Ya no se permitirá ni la caza controlada ni los cupos anuales de sacrificio. Ya está en Ávila el primer narco submarino detectado en Europa. Fue incautado en 2019 cuando intentaba introducir 3 toneladas de cocaína en España. Desde hoy forma parte del Museo de la Escuela Nacional de Policía. Día de mucha lluvia en toda Castilla y León y no guarden el paraguas porque continuará lloviendo durante varios días. La lluvia nos acompañará hasta que termine la semana. Eso sí, seguiremos con temperaturas suaves. Hasta el sábado y el domingo no volverá el frío, con heladas y nieve en zonas de montaña. El Gobierno de España hablaba estos días de poder salvar la Semana Santa para los viajes, para reactivar el turismo. Lo que parece insalvable son las procesiones. Por segundo año no habrá Semana Santa en las calles. Ávila ha sido la primera diócesis en comunicarlo oficialmente, pero el resto ya lo descartan o consideran muy difícil que puedan celebrarse. Faltan apenas 2 meses para la Semana Santa y sigue la duda si saldrán o no las procesiones por segundo año consecutivo. La primera provincia en decir que cancela es Ávila. Solo se harán actos religiosos y eventos alternativos. Tendremos que vivir solamente las celebraciones interiores y siempre acomodándonos a las disposiciones que en cada momento estén vigentes. Es la única que se ha posicionado oficialmente. El resto espera, aunque en muchos casos prácticamente ya lo descartan. Es el caso de Burgos. Evidentemente las procesiones en ningún momento nos hemos planteado ese tipo de actos. Ya se habla de procesiones canceladas y de poder hacer lo que la situación permita. Tener esa posibilidad de los fieles o la gente que visita los templos, con las limitaciones que hay, pues que puedan ver a sus imágenes, ¿no? En León el obispo descartó las procesiones pero sin un anuncio oficial. El motivo que dio es la dificultad de poder controlar las aglomeraciones. Valladolid y Soria están en la misma posición. La cancelación es casi segura, pero están a expensas de una reunión con la Junta el lunes. Yo creo que hacerse la idea de que por segundo año consecutivo no vas a poder hacer la manifestación más evidente de la Semana Santa, ¿no?, que son las procesiones.
A la espera de tener un encuentro con la Junta permanecen también Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. Castilla y León no quiere perder la Semana Santa, pero siempre que se garantice la seguridad. Las UCIs de los hospitales de la comunidad continúan al límite de su capacidad. Hoy 2 hospitales más se suman a los 4 en las que están por encima del 100% de ocupación de sus camas habituales. Se trata del Hospital de Segovia con el 106% y el de Soria. Allí la ocupación, Sergio Recio, se sitúa en el 107%. Soria tiene ahora mismo 15 pacientes COVID en la UCI. Son uno más de las 14 habilitadas para ello. Es un nuevo hospital que supera el 100% de ocupación en esas UCIs habilitadas para ello. Hay que recordar que Soria no contaba con 15 pacientes COVID en la UCI desde el pasado 27 de abril, en plena primera hora. A esto hay que sumar que además 87 pacientes se mantienen en planta. Uno de cada 4 pacientes COVID, uno de cada 4 pacientes en el hospital de Soria son pacientes COVID. La situación cada vez es más grave y otro hospital que también ha superado ese 100% de ocupación es el de Segovia. Dani Martín. Segovia ha alcanzado el pico máximo de pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, son 17 y la capacidad en estos momentos de la UCI extendida son de 19, es decir, solo quedarían 2 plazas libres. Ha habido que habilitar por parte de la Gerencia de Asistencia Sanitaria 2 plazas, 2 boxes en la nueva UCI que se construyó hace unos meses, mientras que para pacientes que tienen otras patologías pero que también están en la unidad de cuidados intensivos hay 12 camas en reanimación y en estos momentos están ocupadas 8. Sí que es verdad que se ha aliviado un poco la situación en planta, son 2 días seguidos con un descenso, ha habido más altas que ingresos en las últimas horas. Lo que sí que les podemos decir es que un día más ha habido fallecidos y son ya 3 semanas seguidas en los que al menos hay un fallecido por día. Donde tienen un mínimo respiro es en las plantas COVID de esos hospitales. Por primera vez en esta tercera ola, el número de altas supera el de ingresos. Aún así, la situación sigue siendo muy grave y muy dura. Sus profesionales nos dicen que en planta están falleciendo más pacientes que en las unidades de críticos. En los últimos días tienen algunas camas libres. Las altas superan a los ingresos. Sigue habiendo ingresos, lo que pasa es que es verdad que se están facilitando más altas y eso está compensando un poquito la situación de los hospitales. Hoy hay 1.870 enfermos COVID en planta, 100 menos que ayer. Es un leve respiro en una situación complicada porque los hospitales han rozado el lleno. En estas unidades ingresan pacientes más jóvenes e incluso familias completas. Bastantes habitaciones en el hospital de matrimonios o de cuñados o de familia de que habían estado pues en las fechas señaladas teniendo relación, cenando o comiendo. Conocen mejor cómo tratar a estos pacientes, qué hacer en cada momento, pero aún así 2 de cada 10 pierden la vida en planta COVID. Normalmente los profesionales que están en COVID están solo en COVID, no están en otras áreas, con lo cual parece que se concentra mucho más la mortalidad en ese sitio, con lo cual prácticamente a diario estás dando una mala noticia y eso psicológicamente para todo el personal sanitario no es bueno. Están agotados. También en las UCIs, donde hoy hay 327 personas ingresadas. Aquí la cifra no deja de crecer y el pico llegará dentro de una semana. Además, Castilla y León ya ha recibido la confirmación de 3 comunidades para el traslado de pacientes por la alta ocupación. Asturias, País Vasco y la Comunidad de Madrid se ofrecen por si fuera necesario, aunque la consejera de Sanidad confía en que no tengan que producirse esos traslados. Esa es la situación en los hospitales, donde se registran solo una parte de los fallecidos diarios por la pandemia. El número de muertos no deja de crecer. Pronto llegaremos a la estremecedora cifra de los 10.000 fallecidos en Castilla y León. También aumentan los que mueren en sus domicilios. En una semana han fallecido en sus casas 102 personas. Tan solo en el último día ha habido 25 muertos en sus hogares. Y los contagios continúan a la baja en nuestra comunidad. Es el mejor jueves desde que comenzó 2021. Son 1.533 casos, 1.200 menos que hace tan solo una semana. La incidencia a 7 días baja ya de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, por primera vez desde el 15 de enero.
El lobo será especie protegida y eso impedirá su caza en todo el país. Una ajustada votación entre Gobierno y autonomías ha aprobado finalmente que se incluya en la lista de especies protegidas. Todas las comunidades del norte están en contra y ya estudian posibles recursos en los tribunales. Ha sido en una votación ajustada que ha tenido que repetirse para conseguir la mayoría simple: 9 votos a favor, 8 en contra y 3 ausentes. La decisión es ahora de la ministra Teresa Ribera, pero es un paso más para prohibir la caza del lobo también al norte del Duero. Al sur ya estaba prohibida por estar catalogada por Europa como especie de interés comunitario. Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia ya estudian posibles recursos si la decisión se lleva a cabo. Dicen que no tiene fundamento científico ni técnico y que el propio Ministerio de Agricultura está en contra. Va a haber una importante batalla por parte de las comunidades que estamos en contra. Y en esto su posición es firme desde hace años. Es una especie a conservar, pero hay que controlar. Castilla y León tacha la medida de ideológica y reclama sensatez a la ministra. Además, advierte que puede vulnerar competencias exclusivas en gestión de especies. Es una razón ideológica, porque el lobo está absolutamente conservado, en una expansión incluso desordenada. Ha poblado nuevos territorios donde nunca ha estado. En 2019, 4.000 reses murieron en Castilla y León por ataques de lobos. La comunidad llegó incluso a reclamar en Bruselas también la caza al sur del Duero en esta reunión de abril de 2012 con el comisario de Medio Ambiente. Ecologistas en Acción dice que es un día histórico. Detener la matanza de lobos que se viene produciendo en varias comunidades autónomas. Y apremian a tomar la decisión cuanto antes. Tras este acuerdo, las organizaciones agrarias se dirigen directamente al PSOE de Castilla y León para que frene esta decisión en el Ministerio. Envían este mensaje a la ministra Teresa Ribera y a las organizaciones ecologistas. Si tanto les gusta el lobo, que en Castilla y León nos sobran, que nos están matando en nuestra cabaña ganadera, que les cojan de este territorio, se les lleven a su casa. En Castilla y León la cifra de población de lobos está disparada. Sufrimos un aumento de los ataques de los lobos en torno a casi un 20%. Rompemos todo tipo de relación con los partidos que en Castilla y León han decidido apoyar esta situación. La Junta aprueba un nuevo anteproyecto de ley de caza en el que asegura haber contado con todos. El nuevo texto establecerá el calendario en el que se podrá cazar, que nunca podrá ampliarse, pero sí reducirse. También contempla una nueva figura, la emergencia cinegética, que dará poderes especiales para controlar un crecimiento desmesurado. Además, será obligatorio publicar en un registro accesible la celebración de monterías y ganchos para hacerlas compatibles con otras actividades en el monte. Hace justo un año, antes de que nos azotara con fuerza la pandemia, una de las noticias de portada durante días fueron las manifestaciones de los agricultores para exigir precios y condiciones más justas. Los tractores bloquearon el centro de las ciudades y algunas carreteras. Poco después, nuestra vida cambió y también se apagaron sus protestas. Las organizaciones agrarias consideran que su situación es hoy todavía peor que entonces. Si el campo no produce, la ciudad no come. Este es el mensaje que se dio a la sociedad de las tractoradas de aquel febrero de 2020. Las organizaciones agrarias creen que se ha avanzado muy poco. Estamos igual que estábamos hace un año y a mayores, como digo, dada la situación de pandemia, dado el canal Horeca que se ha cerrado, tenemos problemas de venta y de precios. De aquellas protestas por la ciudad se ha logrado sacar una ley de cadena alimentaria que busca precios mejores. Una normativa por la cual se aprobó que no se puede vender por debajo de los costes de producción. Eso sobre el papel. La realidad que denuncian las organizaciones es diferente. Que el productor, para poder vender, tiene que firmar que ese precio cubre los costes de producción. Por lo tanto, si quiere vender, tiene que asumir que el precio que le pagan cubre los costes, cuando todo el mundo sabe que no es cierto. No han claudicado en sus reivindicaciones. Reclaman precios justos y rentables, una política agraria común con mayores garantías, control de la fauna y reconocimiento de su actividad. Hemos notado, digamos, ese reconocimiento del conjunto de la sociedad. No lo hemos visto en la clase política, ¿no? No solo está en juego lo que llevamos a la mesa, nuestro mundo rural y su forma de vida está en estado crítico.
El 8,7% de los ERTEs en Castilla y León fueron fraudulentos. 225 casos de los 41.000 expedientes aprobados en la comunidad durante el año 2020. En total, las prestaciones han ascendido a 456 millones de euros y han dado cobertura en algún momento a hasta 188.000 trabajadores. Estos han sido los incumplimientos más repetidos. El más habitual de las 225 se ha dado en 63 ocasiones es el encontrar gente compatibilizando la percepción de las prestaciones por desempleo con el trabajo. Lógicamente, si se otorga un ERTE y se otorga una prestación por desempleo, es porque no hay carga de trabajo en la empresa. La Junta de Castilla y León no renovará el complemento autonómico a los ERTEs. Considera la consejera de Empleo que ese dinero debe invertirse en este momento en políticas activas de empleo. Los sindicatos rechazan esta decisión del Ejecutivo Autonómico y dicen que aún debe seguir la negociación. Quiero recordar que el dinero público hay que gastarlo ahora mismo de manera eficaz, eficiente, para quien más lo necesita, para quien necesita mantener el empleo, por ejemplo, como son los autónomos, y que el complemento a los ERTE somos de las pocas comunidades en España que lo aplica. Pero no solo somos de las pocas, sino somos la comunidad que más invierte y ha invertido en complementos a los ERTE para los trabajadores de la comunidad. Necesitamos gastar el dinero en políticas activas de empleo, como estoy diciendo, mantener el empleo. Manda tela, es que podría expresar de una manera mucho más en castellano y mucho más castizo, pero voy a pedir coger aire y tener respeto claramente hacia la expresión. Nosotros no compartimos en absoluto y vamos a seguir trabajando. Estamos en los inicios de esta negociación. A la espera de la decisión del Tribunal Supremo sobre las alegaciones al adelanto del toque de queda de la Junta de Castilla y León, continúan las reacciones políticas. Podemos cree que Alfonso Fernández Mañueco debería dimitir si el Supremo no le da la razón. Le acusa además de tomar decisiones más políticas que sanitarias. Si el Tribunal Supremo, insisto, no avala el adelanto del toque de queda decretado por la Junta, el señor Mañueco tiene que dimitir. El señor Mañueco tiene que asumir responsabilidades, porque además, si eso sucediese, devendrían posibles demandas y posibles reclamaciones por lucro cesante. Mientras, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ironiza con las críticas de la oposición. Les ha llamado comentaristas que no hacen propuestas para mejorar la situación. Al líder del PSOE, Luis Tudanca, incluso le compara con los negacionistas. No se me alcanza, de verdad, entender qué hay detrás de esta especie de trampismo de última hora del Partido Socialista en la comunidad. Vamos a acabar viéndoles con los negacionistas entrando en los hospitales grabando vídeos al señor Tudanca. En España todavía no se consigue doblar la cifra de los contagios, que roza de nuevo los 30.000. Además, se suman 184 ingresos en las UCI en las últimas 24 horas y el número de fallecidos sigue siendo muy alto, 432 más. En cuanto a la vacunación, seguimos a la espera de que la Comisión de Salud tome una decisión con respecto a la vacuna de AstraZeneca. David Aragonés, última hora. Todavía no hay decisión porque la Comisión de Salud se encuentra en estos momentos reunida para decidir si administrar esa vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65. Los principales problemas son la falta de información sólida en este segmento de población y seguir o no un criterio común con el resto de países europeos, donde la gran mayoría la rechaza. Ayer ya se descartó para los mayores de 80 años. A pesar de esto, Fernando Simón ha asegurado que si se mantienen las entregas previstas, no hará falta reajustar ese calendario de vacunación. En cuanto a la evolución de la pandemia, Simón ha confirmado que ese descenso de la incidencia todavía no se está notando en las UCIs y que alcanzará su pico la semana que viene. Por eso ha pedido que no se relajen las medidas hasta cumplir el objetivo del 70% de la población vacunada. Tener a la población vacunada no implica que hasta que no estemos el 70% como mínimo vacunados podamos relajar el resto de las medidas. Algunas se podrán suavizar, pero la gran mayoría se van a tener que mantener todavía durante un tiempo importante.
Y una noticia esperanzadora, las vacunas administradas en el mundo superan ya a la cifra de contagiados. Según los datos facilitados por los países y por la Organización Mundial de la Salud, frente a los 103,3 millones de casos de coronavirus en el planeta, se han inyectado 103,8 millones de dosis de vacunas. Estados Unidos es el país que más vacunas ha administrado, con 32 millones. Le sigue China, con 24 millones, y la Unión Europea, con 13,5 millones. Aquí en Castilla y León se han administrado casi 150.000 dosis entre las vacunas de Pfizer y de Moderna. Ya sabemos cómo se distribuyen y podemos comprobar que alrededor de 68.000 han ido hacia sanitarios y un poco menos, 63.000, para el personal de residencias. Sin embargo, aparecen 29 dosis sin codificar motivo. Así como van a ver, explica el vicepresidente de la Junta, a quién se han inyectado. Son aquellos casos en los cuales se ha administrado vacuna en una situación de sobrante de dosis en alguna de las provincias a personal, por ejemplo, los taxistas que movilizaban al personal para vacunar o circunstancias similares. 33 ancianos y 4 trabajadores de una residencia de Ciudad Real han dado positivo 6 días después de recibir la segunda dosis de la vacuna. Ya saben que recibir esa última dosis no implica estar inmediatamente inmunizado, que tienen que pasar entre 7 y 10 días para que haga efecto. Los 37 casos se encuentran en buen estado de salud, salvo algunos que solo tienen síntomas leves. La base del medicamento contra la COVID-19 de PharmaMar fue descubierto hace 30 años por una investigadora de la Universidad de Salamanca. Hemos hablado con ella y nos ha contado cómo aisló un antiviral que está resultando realmente efectivo contra este coronavirus. El equipo del investigador burgalés Adolfo García Sastre del Monte Sinaí de Nueva York está trabajando con él. Sabemos que muchas soluciones a problemas de salud vienen del mar y puede que el COVID sea uno de esos casos. Les presentamos a la Plidium albicans. De él se ha extraído la plitidepsina, un antiviral que parece tener una gran eficacia contra el coronavirus. Descubrirlo ha sido un largo camino que se inició hace 30 años cuando la investigadora de la Universidad de Salamanca, Anna Lithgow, aisló por primera vez el compuesto que ya ofrecía grandes posibilidades. Y la gran diferencia, que fue lo que hizo que todo se desarrollara un poquito más rápido, es que era mucho más activa y mucho menos tóxica. Porque mientras menos tóxica es una cosa y más activa es, pues más posibilidades tienes. Sus características han revelado un enorme éxito para reducir la actividad viral del COVID, pero nada hubiera sido posible sin el oscuro trabajo de laboratorio. Tú puedes hacer un trabajo genial con un medicamento, pero si alguien no lo ha descubierto o sintetizado antes, difícilmente lo podrás hacer. Hasta ahora este compuesto tenía uso en tratamiento contra el mieloma múltiple y ahora se presenta como un inhibidor extremadamente potente para la actividad de reproducción del virus, tras un estudio que ha encabezado desde el Monte Sinaí de Nueva York el investigador burgalés Adolfo García Sastre, también formado en la Universidad de Salamanca. Ya están en los colegios e institutos de Castilla y León los primeros 3.000 medidores de CO2. Son parte de los 16.000 que la Junta anunció hace un mes que había comprado para que hubiera uno en cada aula. De momento tienen que compartirlo. Funcionan como un semáforo que indica cuándo es necesario ventilar el aula para renovar el aire. Permitirá que los alumnos pasen menos frío, como no sucedió hace algunas semanas con el temporal de nieve y de frío. Ahora esto evidentemente nos va a ayudar más, pero para regular las temperaturas de cada aula. Nosotros lo único que queremos es que el alumnado esté en las mejores condiciones. Un 20% de los nuevos casos de cáncer podrían estar quedando sin diagnosticar por culpa de la saturación sanitaria que genera la pandemia. Los especialistas alertan que el retraso en el diagnóstico afecta directamente a la supervivencia. Luchar contra el cáncer desde hace un año es todavía más duro y genera más incertidumbre. Verónica Sánchez, Víctor Cañamares y Eva Martín son 3 voces que hablan en nombre de las miles de personas que durante esta pandemia han tenido que vivir su batalla particular contra el cáncer. Te ves desprotegido. Y tú, si quieres una cita, tienes que solicitar la telefónica que te va a llamar
Y bueno, yo creo que puedes estar muriéndote para que te diga 20. A mí lo que me afecta sobre todo es en las revisiones. La saturación del sistema sanitario ha hecho que muchos cribados y diagnósticos se retrasen o anulen. De hecho, durante la primera ola, 1 de cada 5 personas se quedó sin diagnosticar. Podemos estar hablando al final del año 2020 de un colectivo de unas 40 o 50.000 personas que tienen un retraso en el diagnóstico. A esto hay que sumarle la incertidumbre, el miedo o los problemas psicológicos derivados de esta situación. Más del 34% de las personas con cáncer sufrieron ansiedad y depresión en la primera ola. Para que no se repitan estos errores, piden aunar fuerzas para conseguir un gran acuerdo contra el cáncer, una propuesta con la que quieren llegar al mayor número de personas y asociaciones para no dejar de lado esta realidad, lo que ellos denominan como una pandemia silenciosa. Este es el primer narcosubmarino incautado en Europa. Hoy ha llegado a Ávila, donde formará parte del Museo de la Escuela Nacional de Policía. Fue interceptado en el año 2019 cuando intentaba introducir 3 toneladas de cocaína por la gallega ría de Aldán. Los narcos lo hundieron tras una persecución policial. Alrededor de las 3:30 de la tarde llegaba a la Escuela Nacional de Policía de Ávila el primer narco submarino interceptado en Europa. Lo hacía rodeado de medidas de seguridad. Era un momento muy esperado y que también ha levantado gran expectación, hasta el punto de que este cuerpo de seguridad ha retransmitido el momento en directo a través de las redes sociales. 2 grandes grúas han colocado este ingenio, este artefacto, en la explanada principal de la Escuela Nacional de Policía, donde a partir de ahora quedará expuesto, también visible desde la calle. Es un pedazo de historia reciente. Van a ver enseguida imágenes de un rescate. Un hombre de 37 años sufrió una caída cuando esquiaba en el entorno de Castrovalnera, en Burgos. El esquiador estaba herido en una pierna, fue inmovilizado en una camilla y tuvo que ser evacuado en helicóptero. La dirección del Partido Popular marca distancias con la etapa de Mariano Rajoy tras el cambio de estrategia de Luis Bárcenas que implica al expresidente en la trama de la presunta Caja B. Además, desde el PP instan a Bárcenas a que difunda ya las grabaciones que dice que tienen su poder. De campaña en Lérida, Pablo Casado no se ha pronunciado sobre el escrito en el que Luis Bárcenas dice ahora que Mariano Rajoy conocía la presunta Caja B del PP. Sí que lo ha hecho el gallego Alberto Núñez Feijóo para defender al expresidente. Sigo absolutamente convencido de la honorabilidad en toda su carrera política del presidente Rajoy, no tengo dudas. El portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, también asegura que Rajoy es honesto y emplaza a Bárcenas a que difunda la grabación que dice que incrimina al expresidente. Si este señor tiene que sacar una cinta y en esa cinta hay una grabación y implica a alguien, pues que la saque, pero cuanto antes, que no aburra más, porque es muy pesado. El abogado de Bárcenas matiza que su cliente no tiene nada contra el Partido Popular actual. Más que dirección en su conjunto, con determinadas personas que en su día, bueno, pues se cruzaron en el camino de don Luis. El ministro José Luis Ábalos dice que es un asunto siniestro del que Pablo Casado no puede sustraerse. No es un episodio del pasado, no fue una época, es toda la historia del Partido Popular, según lo que cuenta el señor Bárcenas. Por lo tanto, es muy difícil sustraerse de ello. En el juicio que comienza este lunes, Bárcenas también podría intentar vincular las donaciones a la Caja B del PP con la adjudicación de 23 contratos con 5 ministerios de los gobiernos de José María Aznar. El Congreso ha aprobado la ampliación de la suspensión de los desahucios para personas sin alternativa habitacional y que, según la oposición, ampara a los ocupas. Ha llegado a la Cámara como una disposición adicional de un decreto de protección a los consumidores que ha presentado el ministro Alberto Garzón, aunque no hizo mención en ningún momento a ese punto del epílogo. El texto prohíbe los desahucios de viviendas ocupadas inmersas en procedimientos penales si la entrada al inmueble se ha producido sin intimidación o violencia. PP y Vox anuncian que recurrirán al Tribunal Constitucional. Pero aquí tenemos que entender que un gobierno, que un país, no puede permitir que haya sectores sociales sin acceso a bienes y servicios fundamentales que garantizan un derecho a la vida digna. Nada hay más vulnerable para un consumidor
que estar bajo sus competencias. Déjese de demagogia para amparar la ocupación y convertirla en un mecanismo más de acceso a la vivienda y que oficializa la premisa del buen comunista: comprar, alquilar u ocupar. Acuerdo para desarrollar un plan de choque en el sector aeronáutico español. Gobierno, patronal y sindicatos han cerrado un documento del que se desconoce por el momento la cuantía económica. Este plan buscará impulsar la inversión en I+D y que se modernicen las plantas de producción. Además, supondrá un compromiso por el mantenimiento del empleo. Se creará un fondo de apoyo a la cadena de suministro y se reforzará la formación de los trabajadores de este sector aeronáutico. Mañana comienza en Burgos el juicio por un supuesto intento de violación grupal a una joven durante las fiestas de Quintana Marvil. El acusado, en prisión provisional comunicada y sin fianza desde entonces, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 7 años de prisión. Carla Martín. Los hechos se remontan al 25 de agosto de 2019, a eso de las 5 de la mañana, cuando la joven se separó de su grupo de amigos para tomar el aire e intentar recuperarse de un ataque de asma. En ese momento, 2 personas no identificadas le habrían asaltado por detrás, mientras el detenido se abalanzaba sobre ella besándola en el cuello. La chica reaccionó dando un puñetazo y un codazo a los asaltantes, que huyeron cuando aparecieron varias personas con linternas alentadas por los gritos. En el momento de la detención, 2 días después de los hechos, el acusado intentó huir por la ventana de su casa. No tenía antecedentes penales, pero sí se encontraba en situación irregular en España. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala que la violación múltiple de Manresa fue un delito de abuso y no de agresión sexual. 5 hombres violaron a una menor en 2016 y el tribunal entiende que no está probada la intimidación ambiental que permitiría elevarlo a agresión sexual. La sala desestima los recursos de la Fiscalía y la acusación particular. 2 de los condenados se encuentran huidos. El deshielo y la lluvia han hecho que el río Cega bajara así de crecido la semana pasada. Se desbordó a la altura de Aguilafuente, en la provincia de Segovia, afectando a la zona de captación de agua de esa localidad. Llega turbia y sucia y no se puede bombear. Sus vecinos todavía no han recuperado el agua potable. Con el Cega desbordado llegan las inundaciones a este manantial y Aguilafuente se queda sin agua potable. No es que los motores no se mojen, lo que pasa es que no, claro, como viene turbia, sucia, pues no se puede, no es apta para beberla y no se puede bombear. Lo que tenemos que hacer es parar los motores que bombean agua desde los manantiales hasta el pueblo y empezar a meter en la red agua proveniente del Pozo de la Mora. Este agua está contaminada por nitritos y no podemos garantizar su consumo. Desde hace casi una semana el agua potable llega a los vecinos de Aguilafuente a través de botellas como estas. El ayuntamiento reparte 3 botellas de 1,5 litros en días alternos por vecino. Una situación que afecta a vecinos y negocios de este pueblo de 570 habitantes. Tengo que trabajar con agua porque tengo que hacer pan. Entonces, ya 3 o 4 años ha ocurrido. Lo que pasa es que para cocinar básicamente sí, porque claro, con normalidad esto sabemos qué pasa y ya está. Que ya muy pronto se va a solucionar porque el río Cega ha vuelto a su cauce. Si Sanidad da el visto bueno a los últimos análisis, podrán volver a beber agua del grifo la próxima semana. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. Así han festejado esta tarde los bomberos de varias ciudades de Castilla y León que la Ley de Coordinación de los Cuerpos de Bomberos sigue su trámite en el Congreso de los Diputados. Esta nueva norma busca que se organicen los servicios de extinción de incendios y salvamento
de manera homogénea en toda España. Hace 45 años que Joaquín Díaz decidió dejar los escenarios y dedicarse a la investigación de la cultura y el folclore. En los años 60 y 70 fue uno de los músicos más conocidos y de más éxito de nuestro país. Ha pasado mucho tiempo, pero esta primavera volverá a sacar disco. Reunirá 16 temas inéditos que a muchos les hará viajar directamente a aquella época. 53 años han llovido desde este disco y esta música. Eran la generación del 68 y ahí, en ese Madrid frenético e inspirador, estaba Joaquín Díaz. Estábamos permanentemente en movimiento, o sea que de ese caos siempre hay que deducir que tenía que salir algo. Y nacieron conciertos, canciones y grabaciones como las que guardaban 3 cassettes como este. No solía ensayar, pero sí que de vez en cuando en casa de unos amigos o en mi propia casa pues hacía grabaciones. De ese material inédito ha salido ahora un disco, el nuevo trabajo de Joaquín Díaz que lanzará en formato CD y en vinilo. Vuelvo al origen de mi carrera, que es el vinilo. Quisiera presentarlo el día 14 de mayo, que es mi cumpleaños. Serán 16 temas navegando entre la música del Renacimiento, la sefardí o la canción española. Qué bien cantaba y qué bien tocaba la guitarra y qué mal lo hago ahora. Aquel joven que recorrió España entre 1965 y 1974, dando conciertos, atesora en Urueña, Valladolid, una gran colección de vinilos, de esos que guardan sabores antiguos. Con este pequeño avance del nuevo disco de Joaquín Díaz terminamos. Recuerden que pueden seguir puntualmente informados en nuestra página web ciltv.es. Feliz noche. Adiós.